Ya en serio, ¿qué es el cambio conceptual y el conflicto cognitivo? Creo que de todos los términos que hemos visto en esta serie de videos, estos dos que acabo de mencionar son los menos intuitivos. Y aunque por separado comprendemos las palabras conflicto, cognitivo y cambio, ya en conjunto representan un fenómeno pedagógico muy interesante y una metodología educativa que sirve muchísimo para tratar con los conocimientos previos. Que por cierto, si no has visto mi video de conocimientos previos, te lo dejo en la descripción para que puedas revisarlo. Entonces, en este video veamos qué es el conflicto cognitivo, el cambio conceptual y sobre todo, por qué lo necesitas para hacer tus clases. Comencemos. El cambio conceptual, de Piaget al conflicto cognitivo. Después de la época de Piaget, en los años 70 se dio un auge de los conocimientos previos y de los preconceptos y sobre todo metodologías educativas para cambiar estos en los estudiantes. Pero a partir de los años 80 hubo un estancamiento completamente en la investigación educativa y ya no se habló mucho de cómo tratar los conocimientos previos, sobre todo en ciencias. Y no es porque no tenga importancia en la investigación educativa, por el contrario. Un gran pedagogo, Ausubel, ya en 1963 decía que los conflictos cognitivos eran importantes para cambiar los conocimientos previos. Entonces, por supuesto que son importantes y es muy necesario investigar este fenómeno. Entonces existe un aparente salto teórico entre la perspectiva piagetiana y la perspectiva del cambio conceptual. O sea, como que hay dos escuelas completamente distintas y no hay nada intermedio. Como que de un momento a otro los investigadores educativos comenzaron a centrarse en la importancia de cambiar las ideas previas y los conocimientos previos de los estudiantes y encontrar metodologías para llevar a cabo este cambio. Y como estamos hablando de la construcción del conocimiento científico, entonces esto lleva inmediatamente a un conflicto entre lo que el estudiante cree saber y el conocimiento científico verdadero. Entonces por ahí va más o menos la metodología para cambiar las ideas previas. Sin embargo, a lo largo de los años que ha rendido frutos la investigación educativa, se han podido ver distintas maneras de realizar este cambio, distintas propuestas que han sido muy útiles, muy fructíferas y otras que tal vez no lo han sido tanto. Así que, ¿qué te parece si revisamos algunas de estas maneras de producir el cambio a través del conflicto? El cambio conceptual a través del conflicto cognitivo. Y la primera estrategia que tenemos es la reportada por Silveira en 1991, en el que propone que el profesor tome como verdaderas las conclusiones y las ideas previas de los estudiantes y el profesor llegue a conclusiones erróneas utilizando estas ideas previas que probablemente sean erróneas, y así los estudiantes vean que sus conocimientos, cuando son aplicados, pues no se llega a las conclusiones que se debería llegar de acuerdo a su experiencia real en el mundo físico que los rodea. Así que a través de la aplicación de estas ideas en situaciones reales, los estudiantes se daban cuenta que sus propios conocimientos no eran los adecuados y necesitaban un cambio, es decir, se les hace entrar en un conflicto cognitivo. En pocas palabras, se trata de crear en el estudiante una confusión pero controlada, en donde el profesor o el docente, en este caso, es el guía y trata de llevar de los conocimientos previos erróneos al conocimiento científico real y verdadero. Otra propuesta para llevar a cabo este conflicto cognitivo es la de Nussbaum en 1989, que de hecho está en consonancia con las ideas de Popper de la filosofía de la ciencia que él presentaba por ahí de 1987. Y se trata de la falsación de una idea o conocimiento previo como razón única y suficiente para demostrar que ese conocimiento o ese concepto no es el correcto. Obviamente a partir de un experimento, es decir, poner a prueba este conocimiento, estas ideas previas de los estudiantes y demostrarles a través de una experiencia real y visible y en la que ellos puedan participar que su conocimiento previo pues no es correcto, y de esta manera crear el conflicto. Otro método para crear el conflicto cognitivo es el de Carey, propuesto en 1991 y parte de la explicación del conflicto cognitivo a partir del paradigma kuhniano, es decir, que se aborda desde la psicología cognitiva. Y en este modelo se establece que los seres humanos interactúan con su mundo a través de sistemas de dominio. Por ejemplo, está el sistema de dominio del lenguaje, de los números, de los objetos, y a través de la interacción con estos sistemas de dominio es que los seres humanos comienzan a formar su conocimiento y las teorías que explican los fenómenos a su alrededor. Y son estas teorías las que se van modificando con el tiempo conforme los seres humanos no pueden explicar fenómenos más complejos, y es por eso que se van modificando, se van enriqueciendo y probablemente
en algunas situaciones van cambiando a científicamente más correctas. Esta evolución correcta de las ideas previas o de los conceptos previos incorrectos a los correctos, esta evolución cognoscitiva es la que presenta el modelo. Y finalmente tenemos un último modelo, y este último modelo fue propuesto por Posner en 1982, quien enunció las 4 características que debe tener todo conflicto cognitivo, y son las siguientes: las concepciones alternativas no satisfacen a sus portadores, y las nuevas concepciones son inteligibles, plausibles y fructíferas para la investigación. Y ya que hemos terminado de revisar los modelos de los conflictos cognitivos que están reportados en la literatura científica, ¿por qué no hablar de los elementos que componen este conflicto cognitivo? Los elementos del conflicto cognitivo. Para empezar, hablemos del modelo de Taggart de 1992, que también está muy en consonancia con la filosofía de la ciencia de Kuhn. Y este modelo se explica a través de una serie de etapas que forman una especie de revolución conceptual en el estudiante. Está bastante interesante. Se comienza con una revisión de creencias, es decir, se añade o se quita información a los conocimientos y al cuerpo de ideas previas de los estudiantes. Luego, las ideas previas que quedan se reorganizan a través de una integración o diferenciación, o es más, hasta modificación si se requiere. Enseguida se realiza una revisión de la estructura de los conocimientos, nada más para verificar que no se contradiga con otras ramas del conocimiento o de la ciencia, y se termina por obtener un cambio radical, es decir, una reestructura completa. El modelo que más se ha aceptado como correcto en la literatura de la investigación educativa es el de Posner, que está en consonancia con la visión kuhnista de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, hay un problema con este modelo, y es que el conflicto cognitivo se ve más como un reemplazo de todo el cuerpo de conocimientos previos de los estudiantes y una imposición del nuevo cuerpo de conocimiento científico correcto. Y se ha visto que esto no funciona muy bien porque estas ideas previas no son tan fáciles de desarraigar de los estudiantes. Dicho en otras palabras, este reemplazo es prácticamente imposible de realizar. Y esto también ya está comprobado por experimentos que fueron llevados a cabo por Ausubel y Novak en 1983, y estos nombres pesan mucho en la investigación educativa. Así que lo que se ha optado es por enriquecer este cuerpo de conocimientos previos en lugar de reemplazarlos, ya que se ha mostrado a través de experimentos educativos que ese reemplazo no funciona muy bien, sino que más bien lo que funciona es una especie de evolución y modificación y enriquecimiento del cuerpo de conocimientos previos para llegar poco a poco al cuerpo de conocimientos científicos correctos que se espera en los estudiantes. Obviamente esto toma más tiempo y no es lo ideal teóricamente, pero es con lo que se tiene que trabajar en la realidad. Recuerda que estamos hablando de estudiantes, de seres humanos, no son robots que simplemente podemos reformatear y poner nueva información. El cambio conceptual a la luz del aprendizaje significativo. Y bueno, ahora tenemos que hablar forzosamente del aprendizaje significativo, que es un concepto que está muy relacionado con las ideas previas y con el conflicto cognitivo. Y es que por definición el aprendizaje se llevará a cabo cuando las nuevas ideas que se han integrado en el cuerpo de conocimientos de los estudiantes entran en consonancia con las ideas previas que ya tenían. Entonces, a través de una modificación, reintegración, disociación, pues se espera que los estudiantes obtengan un aprendizaje, un producto a través del cual ellos modifiquen su sistema de creencias para que se parezca cada vez más al cuerpo de conocimientos que deben tener realmente. Este nuevo cuerpo de conocimientos estará compuesto por dos partes, por unas partes de las ideas nuevas que han sido introducidas a través de las secuencias didácticas con los profesores en las clases, en los cursos con nuevas metodologías, y también tendrán trazas todavía de los conocimientos previos, pero pues ya vimos que esto es imposible de eliminar. Y debido a esta dificultad de eliminar estas trazas de los conocimientos previos que tanto daño hacen, pero que es casi imposible porque representan algo tan significativo para los estudiantes, y en ese momento en el que lo aprendieron explicaba también su entorno, que Posner y Strike propusieron en 1992 un nuevo modelo
modelo para el conflicto cognitivo revisado y aumentado, e incluyeron dos nuevos factores actitudinales y procedimentales. Y por otra parte, Moreira y Greca en 2003 propusieron un nuevo modelo a partir del modelo de Posner y Strike, y para ellos hay que ver menos esta teoría del conflicto cognitivo desde una perspectiva epistemológica y más psicológica. Entonces, bueno, hay muchas propuestas interesantes. Y gracias a toda la discusión que se llevó a cabo por Moreira, Greca, Posner, Strike, se llevaron a cabo nuevos modelos del conflicto cognitivo que les llamaremos modelos modernos. Entonces revisemos algunos cuantos que ya están presentes en la literatura de la investigación educativa. Modelos modernos del conflicto cognitivo. Los modelos modernos del conflicto cognitivo parten de la siguiente idea. Un concepto no es algo definido, sino por el contrario es una nube de elementos y de significados que están presentes todos al mismo tiempo y han sido asimilados de alguna u otra manera por el estudiante. Y lo interesante es que ninguno es abandonado, sino que todos están presentes al mismo tiempo. Es algo así como si el concepto, desde esta perspectiva, tuviera propiedades cuánticas. Y el sujeto, que en este caso sería el estudiante, es capaz de discriminar los significados aceptados de los significados no aceptados de un mismo concepto. Y bueno, ¿de qué va a depender esta discriminación? Pues del nivel de conocimiento que tenga en cierta materia o en el contexto en el que se desenvuelva. Entonces, cuando un estudiante está aprendiendo algo por primera vez, este nuevo significado que será asimilado de este nuevo concepto entrará en competencia con los significados que ya han sido aceptados de ese mismo concepto, y este nuevo significado que está siendo aprendido tendrá que competir y tendrá que ganar una relevancia mayor en esta nube de significados que representa el concepto. Y aquí entra lo interesante. Si este nuevo significado del concepto que se está dejando como aprendizaje para los estudiantes es aprendido significativamente, entonces la discriminación será mucho más sencilla para el estudiante y ganará una cierta jerarquía en esta nube de significados del concepto. Y aunque ningún significado es completamente eliminado, sí van bajando de categoría, y a pesar de que se tiene este significado para el concepto, ya entra en la categoría de no aceptados, y los que sí son aceptados son los que fueron asimilados a través de un aprendizaje significativo, es decir, a través de una experiencia en la que el estudiante observó que ese significado realmente le sirve para asimilar y para comprender al concepto que está estudiando. Esta perspectiva del cambio conceptual, del conflicto cognitivo y de la representación en sí misma del concepto ha sido muy apoyado en la literatura de la investigación educativa, y de hecho desde la perspectiva del aprendizaje significativo se ha apoyado mucho la idea de utilizar estrategias metacognitivas para llevar a cabo este conflicto cognitivo y este cambio de conocimientos previos. De hecho, si no has visto mi video de estrategias metacognitivas para el aprendizaje, te lo recomiendo. A pesar de que la teoría del conflicto cognitivo es una teoría muy complicada, y mientras más se investiga, más nos damos cuenta que es imposible de realizar un cambio completo de las ideas previas de los estudiantes para modificarlas y que tengan el cuerpo de conocimientos correcto, aún así los docentes y los investigadores de educación tienen que esforzarse por encontrar la mejor manera, el mejor método, porque es la única manera posible de que los estudiantes obtengan el conocimiento científico correcto que necesitan. No importa cuán difícil sea o cuánto tiempo lleve, es necesario que nos enfoquemos en esto. Así que por mi parte es todo. Espero que este video te haya sido muy útil. Si quieres saber más de investigación educativa o de física educativa o de didáctica de las ciencias, te recomiendo que te suscribas y que le des like a este video y que actives la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba nuevos videos. Por mi parte es todo. Yo soy Day Robles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.